Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy aquí lista para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la siempre intrigante relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y hoy vamos a analizar una noticia que ha estado circulando y que ha encendido las redes sociales, la supuesta explosión de Hande Erçel, el reconocimiento de un posible error con Kerem y la gran pregunta, el amor. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias del mundo del entretenimiento y mucho, mucho más. Así que no se pierdan nada y únanse a esta gran familia. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como saben, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que nos ha mantenido a todos al borde de nuestros asientos. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable, traspasando la pantalla y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su relación, que comenzó como una amistad y luego floreció en un romance, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Pero como suele suceder en la vida real, no todo es un cuento de hadas. Después de un tiempo, lamentablemente, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos de sus seguidores con el corazón roto y preguntándose qué había pasado exactamente. Y desde entonces las especulaciones y los rumores no han cesado. Ahora la noticia que ha encendido las alarmas es esta: se dice que Hande Erçel, en una reciente entrevista o, según algunas fuentes, en una conversación privada que se filtró, habría explotado y reconocido un posible error en su relación con Kerem Bürsin. La palabra explotado es fuerte, sí, y hay que tomarla con pinzas. Podría significar muchas cosas, desde una confesión emocional hasta una simple declaración malinterpretada. Pero el hecho de que se esté hablando de esto es, sin duda, significativo. Pero, ¿a qué tipo de error podría estar refiriéndose Hande? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones informadas, por supuesto. Algunos sugieren que podría estar relacionado con la presión mediática a la que ambos estuvieron sometidos durante su relación. Como saben, ser una pareja tan famosa tiene sus desventajas, y el constante escrutinio público puede ser abrumador. Quizás Hande sienta que no supo manejar bien esa presión, o que tomó decisiones que, retrospectivamente, no fueron las mejores para la relación. Otros apuntan a posibles diferencias irreconciliables en sus prioridades o en sus visiones de futuro. Recordemos que ambos son jóvenes y están en momentos clave de sus carreras. Es posible que en ese contexto no hayan logrado encontrar un punto medio que funcionara para ambos. También se ha hablado de posibles celos, malentendidos o incluso de la influencia de terceros en la relación. Como ven, las posibilidades son muchas. Pero lo más importante aquí es lo que implica este supuesto reconocimiento de un error. ¿Significa esto que Hande se arrepiente de algo? ¿Significa que todavía siente algo por Kerem? Y la pregunta del millón, ¿podría haber una reconciliación en el futuro? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque a pesar de la ruptura, muchos fans siguen aferrándose a la esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Y no los culpo. La química entre ellos era innegable y su historia de amor, aunque breve, fue muy intensa y significativa para muchos. Además, hay ciertos indicios que alimentan esta esperanza. Por ejemplo, se ha rumoreado que a pesar de la distancia, Hande y Kerem han mantenido cierto contacto, aunque sea de forma esporádica. También se ha observado que en algunas ocasiones han dado me gusta a publicaciones del otro en redes sociales, lo que para muchos fans es una señal de que todavía hay afecto y respeto mutuo. Pero seamos realistas, una reconciliación no es algo fácil. Requiere de mucha madurez, comprensión y disposición a perdonar y olvidar. Ambos tendrían que estar dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir una nueva relación, basada en la confianza y el respeto mutuo. Y eso, como sabemos, no siempre es posible. Además, hay que tener en cuenta que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz y también se le ha relacionado sentimentalmente con otros hombres. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con sus proyectos profesionales y aunque no se le ha visto con ninguna pareja oficial, también se le ha vinculado con otras mujeres. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿el amor? ¿Sigue habiendo amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder.
Lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y que aunque el futuro sea incierto, la esperanza siempre está presente. Y aquí es donde quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem podrían reconciliarse? ¿Creen que el amor puede superar todos los obstáculos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. En resumen, hemos analizado la supuesta explosión de Hande Erçel, el reconocimiento de un posible error en su relación con Kerem Bürsin, y la eterna pregunta sobre si todavía hay amor entre ellos. Hemos explorado las posibles razones de la ruptura y las señales que alimentan la esperanza de una reconciliación. Pero al final, la decisión está en manos de Hande y Kerem. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba contenido. Recuerden que este es un canal donde celebramos el mundo del entretenimiento, donde analizamos las noticias y los rumores con respeto y objetividad, y donde compartimos nuestra pasión por las celebridades. Así que si les gusta todo esto, este es su lugar. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema, me encanta leerlos. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Asterisco asterisco profundizando en el análisis, más allá de la superficie asterisco asterisco. Ahora bien, para entender mejor esta compleja situación, es crucial analizar a fondo cada uno de los factores que pudieron haber contribuido a la ruptura y a la supuesta explosión de Hande Erçel. No podemos simplemente quedarnos en la superficie de los rumores y las especulaciones. Necesitamos adentrarnos en las posibles dinámicas de la relación, las presiones externas y las propias personalidades de Hande y Kerem. Asterisco asterisco la presión mediática, un enemigo silencioso asterisco asterisco. Como mencioné anteriormente, la presión mediática juega un papel fundamental en la vida de las celebridades, y especialmente en las relaciones sentimentales. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada y diseccionada por los medios y por los fans. Esta constante vigilancia puede ser asfixiante y generar un estrés considerable en la pareja. Imaginemos por un momento ser Hande y Kerem. Cada cita, cada viaje, cada publicación en redes sociales se convierte en noticia. Los paparazzi los persiguen constantemente buscando la foto perfecta que confirme o desmienta los rumores. Los fans opinan sobre su relación, a veces con comentarios positivos y otras veces con críticas despiadadas. Esta presión constante puede erosionar incluso la relación más sólida. Además, la industria del entretenimiento es implacable. Los managers, los productores y los publicistas tienen sus propios intereses y pueden influir en las decisiones de los actores. A veces se les exige mantener una imagen pública determinada, lo que puede entrar en conflicto con sus verdaderos sentimientos y deseos. En el caso de Hande y Kerem, la presión mediática fue especialmente intensa debido al enorme éxito de Sen Kalkam. La serie generó una legión de fans alrededor del mundo que estaban obsesionados con la pareja. Esta obsesión, si bien puede ser halagadora, también puede ser muy invasiva y perjudicial. Asterisco asterisco las prioridades profesionales, un desafío común asterisco asterisco. Otro factor importante a considerar son las prioridades profesionales de Hande y Kerem. Ambos son jóvenes y ambiciosos, y están en el mejor momento de sus carreras. Esto significa que tienen agendas muy apretadas, viajes constantes y compromisos laborales que les impiden pasar mucho tiempo juntos. Una relación a distancia, o una relación en la que uno de los miembros está constantemente viajando, puede ser muy difícil de mantener. Requiere de mucha comunicación, confianza y compromiso por parte de ambos. Y a veces simplemente no es posible superar los obstáculos que impone la distancia. Además, la industria del entretenimiento es muy competitiva. Hande y Kerem están constantemente buscando nuevos proyectos y tratando de avanzar en sus carreras. Esto puede generar celos, envidia o incluso resentimiento si uno de los dos tiene más éxito que el otro. Asterisco asterisco las diferencias personales, un ingrediente inevitable asterisco asterisco.
Por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta las diferencias personales entre Ande y Kerem. Cada persona tiene su propia personalidad, sus propios gustos, sus propias ideas y sus propias expectativas en una relación. Y a veces, estas diferencias son irreconciliables. Es posible que Ande y Kerem tuvieran diferentes visiones de futuro, diferentes prioridades en la vida o diferentes formas de expresar sus sentimientos. También es posible que tuvieran diferentes estilos de comunicación o diferentes formas de resolver los conflictos. En cualquier relación, es importante encontrar un equilibrio entre las diferencias y las similitudes. Es importante respetar y aceptar al otro tal como es, pero también es importante comprometerse y ceder en algunas cosas. Si este equilibrio no se logra, la relación puede desmoronarse. *** La explosión de Ande, una catarsis necesaria, ***. Volviendo a la noticia principal, la supuesta explosión de Ande Ercel podría ser una catarsis necesaria. Después de meses de silencio y especulaciones, es posible que Ande haya sentido la necesidad de expresar sus verdaderos sentimientos y de aclarar algunas cosas. Esta explosión podría ser una señal de que Ande está lista para dejar atrás el pasado y para seguir adelante con su vida. También podría ser una señal de que todavía siente dolor y arrepentimiento por lo que sucedió. En cualquier caso, es importante respetar la privacidad de Ande y Kerem y no sacar conclusiones precipitadas. Solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos, y solo ellos pueden decidir si hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro. *** El futuro de Ande y Kerem, un misterio abierto. ***. En conclusión, la relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin es un misterio abierto. No sabemos si alguna vez volverán a estar juntos, pero lo que sí sabemos es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Independientemente de lo que depare el futuro, les deseo a ambos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Espero que encuentren la felicidad y el amor, ya sea juntos o por separado. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, les agradezco por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado útil mi perspectiva. No olviden dejar sus comentarios y opiniones abajo, me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.